Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Malcot, estoy con el pastor René Pérez que me acompaña en esta serie que se llama Sirvamos al Señor. El servicio, pues ya lo hemos visto, es muy importante para Dios. Amén. Eso también pues, hace trabajar nuestra mente, nuestra manera de pensar, ¿verdad? Cambiamos mucho al servir. Así es. Porque finalmente vivimos un poquito poniéndonos en los zapatos de otros. Sí. Y aprendemos a amarnos los unos a otros, que es finalmente el segundo mandamiento. Ya no hay tres en esta época, ¿verdad? Entonces es muy, muy importante recalcar el servicio. Sí. Entonces tú me comentabas del hermano Wayne, ¿verdad? Sí. Él tenía una frase, ¿no? Sí. Sobre el servicio. Dice que el que no sirve o el que no vive para servir, algo así, ¿no? Que debemos de vivir para servir, ¿verdad? Sí, él decía, el que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve. Y esa frase de Teresa de Calcuta, ¿no? Que también muy famosa, que dice que el que no vive para servir no sirve para vivir. Exacto. También es muy interesante. Pero vamos a recalcar nuevamente que somos siervos. Todos los que estamos en Cristo somos siervos. Siervas y siervos de nuestro Señor. Así es. Nos libró de la potestad del enemigo para ser ahora servidores de Cristo. Sí. Para servirle. Y ahora podemos decir, bueno, pues ¿cuál es la forma en que Él quiere que sirva? Bueno, hay muchas maneras de servirle. Primero, saber que Él es nuestro ejemplo de servicio, ¿no? Él es nuestro ejemplo y que Él siempre mostró que con la gente que está a su alrededor siempre había servicio. Sí. De su parte siempre buscaba la manera de servir, buscando siempre la oportunidad, porque ese es el punto. Buscar siempre la oportunidad de servir es muy importante y es súper valioso para Dios y Dios honra muchísimo esa actitud. Claro que sí. Si algo debemos estar buscando es la oportunidad u oportunidades para servir. Sí. Eso debemos de estarlo buscando siempre y estar al pendiente porque hay muchas maneras de servirle, hay muchas formas de poderle servir. Estamos, por ejemplo, siendo partícipes del cuerpo de Cristo. Sí. Y dentro del cuerpo de Cristo hay muchas maneras de servirle al Señor. Claro, muchas. Y no es solamente de decir, bueno, pues yo soy ya parte de un grupo, pero pues estoy ahí, pero no estoy, ¿verdad? El estar ahí íntegramente es cuando nosotros estamos también tomando y haciendo nuestras las necesidades de esa iglesia y lo que podamos hacer, lo que está en nosotros, el poder hacerlo y estar buscando la oportunidad de hacer algo. Eso siempre es muy importante. Por ejemplo, yo he escuchado que, por ejemplo, una reunión cristiana en muchas partes se les llama servicio. Por ejemplo, Sí. ¿a dónde vas? Al servicio. O sea, Claro. ¿por qué se le llama el servicio? Porque dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, también hay muchas formas de servirle. Claro. Por ejemplo, ¿ustedes saben que el congregarse está sirviendo cuando te congregas? Claro que sí. O sea, eso de que somos esos cristianos que parecemos fantasmas, ¿no? Les decían por ahí cristianos gasparines, ¿no? Que se aparecen de repente. O sea, los ves que están ahí una semana y se desaparecen 3. Uh-huh. Se desaparecen casi un mes y después de repente aparecen de la nada. Entonces, en otras partes les llamaban los cristianos cometas, ¿verdad? Que de repente allá pasan por ahí por el cielo. Pero, ¿sabías tú que el congregarte es una manera de servir? Sí. Y que trae el impacto a mucha gente. Por supuesto. Sí, ¿por qué? Porque cuando tú eres constante y cuando tú eres permanente en tu vida congregacional, entonces hay muchos que te están observando. Sí. Hay mucha gente que hay te está viendo ahí. y dicen, wow, yo quiero ser así. Él siempre está aquí, Sí. ¿no? Y siempre está firme y no se mueve y no significa que esa persona no tenga problemas o no tenga cosas que hacer, porque eso es lo que el mundo piensa, esos están metidos ahí porque no han de tener que hacer. No, tenemos muchas cosas que hacer, pero hemos entendido la revelación de la importancia de congregarte. Y de esa manera estás sirviendo. El simple hecho de estar ahí, estás sirviendo.
¿Qué Bueno, más? el hecho de estar en el servicio, en la alabanza, estás ministrando a Dios. Amén. Entonces, nada más con esto estás sirviendo al Señor. Amén. ¿Verdad? Entonces es muy importante también no solamente estar para escuchar la predicación, Uh-huh. es estar alabando, adorando, porque Sí, eso es lo sí. que ministra a Dios. Sí. ¿Verdad? Es muy importante. Después tú serás ministrado. Sí, así es. Hay formas como la alabanza. Uh-huh. ¿Cuántos testimonios he escuchado de personas que dicen, yo me quedé ahí, estoy en esa iglesia porque me impactó la manera en que alaba al Señor tal hermano o tal hermana? Sí. O sea, el mirarlos cómo alaban al Señor es de gran edificación y bendición. Y yo cuando los veo adorar y alabar, eso me impacta. Y la otra persona resulta que ni por enterado. No, Pero él no sabe que está sirviendo al Señor y que está impactando la vida de alguien. Sí. ¿Sí? Porque te están mirando, están viéndote. Sí. Entonces, cuando tú estás ahí entregado en la adoración, en la alabanza, hay personas que te están mirando. Por ejemplo, en la oración, ¿no? Sí, también. O sea, en la alabanza hay, disculpe, pero hay mucha gente que no alaba. Uh-huh. O sea, son unos robles, son unos troncos que parece que nunca pasó Cristo por ahí. Sí, la verdad. En serio, porque cuando Cristo llega a la vida de alguien, sucede algo. Siempre sucede algo. Yo no veo, por ejemplo, al pueblo de Israel saliendo de Egipto, ya estando del otro lado del otro lado del Mar Rojo, una vez ya consumada su libertad. Yo no los veo ahí con sus caras largas o no los veo ahí como diciendo, híjole, con un sufrimiento y con un llanto de dolor, así como que no me dejes, Egipto, ¿no? No los veo así. No, yo te puedo decir, estuve en Jerusalén en un sábado, ¿no? Donde todos bajan al muro de lamentos. Sí. No, se arman fiestas, bailes, cantan, brincan, están gozosos, aunque los ves ahí vestidos muy serios a veces, ¿no? Con sus sombreros grandes o cosas. No, una vez que ya están en el lugar, están para celebrar. Wow. ¿No? Y eso es lo que se ha perdido tal vez en muchas iglesias, que nos ponemos muy serios. No. El mensaje pues, es serio, pero el ambiente es de celebración, es de decir, wow, voy a entrar en la presencia de Dios. Eso vale una sonrisa. Sí, hay muchos que dicen, bueno, yo antes era el alma de la fiesta, sí, ¿no? Y para el antro están bien buenos, para las fiestas están bien buenos. Allá, no, hombre, son de un ambiente tremendo. Sí, bailan, se mueven, todos, o sea, ponen el ambiente. Pero cuando llegan a la iglesia, están más muertos que el mal muerto, o sea, no tienen ese fuego en su corazón que produce la salvación, precisamente. Entonces, ¿cómo es que los apóstoles, aún estando en una cárcel, alababan? Sí, ¿no? Exacto. Tú puedes decir, es que cuando tengo muchos problemas no puedo alabar. Claro. No, claro. Yo creo que en la cárcel de Pablo y Sila no era un lugar así agradable, pero la alabanza es algo que sale de ti, claro, ¿no? Y estaban amenazados, y estaban pasando una situación difícil, y aún ahí vemos el poder de Dios moviéndose. ¿Cómo pudieron servir? O sea, la alabanza desató milagros esa noche. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se comenzó a mover a través de la alabanza. Vemos cómo se movió el león de la tribu de Judá, porque eso es lo que pasa. Cuando hay alabanza se mueve el poder del león de la tribu de Judá. Hace huir a los enemigos. Las cárceles se abrieron. Y entonces, a tal grado que el mismo carcelero tuvo miedo de que se fueran. Y dijo Pablo, no, tranquilo, aquí estamos todos. ¿No? Entonces, ya se quería asesinar, se quería matar. Y vemos que de ese acto de fe, de alabanza, surgió esa noche no solo la conversión de este hombre, sino lo llevó a su casa. En la misma madrugada lo lleva a su casa. Dice que ahí mismo se entregaron a Cristo. ¿Sí? ¿No? Los bautizó. Sí, claro. O sea, hubo bautizos, alabanza, todo. O sea, en medio de esa un servicio completo. Y regresan todavía. Y se vuelven a meter a la... No, eso es lo que es impresionante, porque es el lugar donde tú te quieres escapar. Y cuando llega el director de la cárcel, Pablo dice, tranquilo, aquí estamos todos. Pero había de todo en esta cárcel. No solamente predicadores, había ladrones, todos, por algo estaban... Pero una vez que entra la presencia de Dios en un lugar, aunque quien sea que seas, te quedas porque es el mejor lugar donde estar. ¿Y por qué se quedaron?
Pudieron haberse escapado. Sí, claro, la puerta, O sea, todas esas puertas sí. se habían roto. De hecho, ese era el temor de él, que se escaparan. Sí. Y dice Pablo, no, cálmate, aquí estamos todos. Sí. No hagas eso. Todo está tranquilo. ¿Por qué? Porque había llegado la presencia de Dios. Y eso es lo que ocurre en el momento de la alabanza. Estamos ahí sirviendo, alabando, y está pasando. O sea, tú puedes decir que tengo muchos problemas. Ellos también tenían muchas cosas adversas. Sí. Pero vemos que cuando ellos cambian el enfoque, suceden los milagros. Y de manera De tremenda. inmediato empieza a suceder el milagro. Sí. Entonces, le ponemos más atención a nuestros problemas, a las broncas, a las situaciones difíciles en un momento tan hermoso. Y todos, si estás en alabanza, estás sirviendo. Si estás adorando, estás sirviendo. Porque adoración es servicio. Claro. Sí, entonces estamos también sirviendo al Señor. Al mismo diablo le dijo, a tu Dios adorarás, ¿verdad? Sí. Y a Él solo servirás. O sea, la adoración y el servicio siempre están así. Sí. Y lo vemos en muchos pasajes. La adoración y el servicio siempre están juntos. Porque cuando adoramos, estamos sirviendo. Cuando alabamos, estamos sirviendo. Entonces, he conocido también, pastor, casos donde personas en la oración impactan la vida de otros. Sí, claro. Recuerdo cuando era nuevecito, el primer viaje que hicimos para misionar, me tocó con un guatemalteco, pero de esos efusivos. Y este guatemalteco oraba de una manera que me dejaba así. O sea, era una delicia escucharlo orar, la manera en que él oraba. Entonces, cuando él empezaba a orar, yo no tenía ni palabras, era solo de escucharlo. Y fue un impacto a mi vida la manera en que él oraba. Y yo creo que él ni cuenta se daba, ¿verdad? Pero ahora ya se lo comparto y se lo doy como testimonio, porque todavía seguimos siendo amigos. Y ahora le digo, mira, tu vida en la oración me impactaba tanto. Y fue ese servicio que tú dabas de impacto a mi vida. Claro. Y así hay muchas formas de cómo poder servirle al Señor. Le servimos cuando también lo adoramos a través de nuestras ofrendas, Sí. a través de los diezmos, Claro. a través de aportaciones especiales, Sí. a través de primicias, de cosas que Dios pone en tu corazón, cosas que puedes llevar también para bendecir Claro. al pueblo de Dios. Yo recuerdo cuando iba iniciando, uno de los pasajes que me impactaron mucho fue el de 2 de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. Yo estaba impactado con ese versículo. Entonces mi hermano, que está en Cuernavaca, que es pastor, él siempre le gustó el dibujo. Y recuerdo que me dijo, yo le dije, es que yo quiero llevar algo a la iglesia, pero me gustaría llevar algo que tenga este versículo. Y él hizo una obra de arte. Wow. O sea, un hombre buscando la presencia de Dios, y pusimos el versículo ahí. Arriba. Y entonces lo llevé a la iglesia y lo pusieron en la iglesia y impactó. Yo no sabía, y hasta después, cómo impactó la vida de mucha gente ese pasaje. Claro. Entonces, todo lo que tú lleves, hagas, realices, todo es algo con lo cual estás sirviendo. Sí. Y está trayendo un impacto a alguien. Exacto. Por eso no nos podemos parar. Sí. No. Sí. Tenemos que siempre buscar qué puedo hacer, porque hay alguien que está tal vez esperando algo que tú tienes que hacer. Sí. Sí. Y a veces, como tú dices, la mayoría de las veces que hacemos algo, no sabemos que fue para alguien. Sí. Pero eso no nos debe de parar. No tenemos que ver el fruto con los ojos de inmediato. ¡Wow! Prediqué y todo el mundo empezó a llorar y a postrarse. No, no tienes que ver, tienes que hacer lo que Dios te diga, y después Él se encarga de esta gente con lo que tú sembraste, con lo que tú hiciste. Y a veces servir a alguien es nada más, ¿cómo estás? Y te fuiste. Exacto. No son siempre grandes cosas, Sí. pero son grandes cosas para la gente que recibe. Sí. Y nosotros tenemos que ser, como Claro. decimos, disponibles. Dios te dice, llámalo. Sí. Pero no tengo nada que decir, llámalo. Nada más llama. Sí. Hola, ¿cómo estás? Y con esto esta persona tal vez te va a decir lo que está pasando en su vida y tú tienes la respuesta. Sí. Eso que mencionas, a mí me sucedió hace tiempo. Un hermano también que servía al Señor, recuerdo que me llamó y fue lo que me dijo. Me dice, es que te puso en mi mente
Y si Él te pone en mi mente es porque eres alguien importante para Él. Ajá. Y Él quiere que te llame. Entonces, ¿por qué? Porque Él tiene cuidado de ti. Exacto. Wow, yo dije, amén, gloria a Dios. Entonces, cuando hacemos una llamada, un mensajito, algo, siempre es impactante. No sabemos a veces cómo marca el corazón de las personas. Ajá. Tremendamente. Sí, sí. Lo vemos en el ministerio de los sugieres. Cómo esta gente es determinante para la vida eterna de mucha gente. Sí, sí. Que unos se sienten tan bien recibidos que se quedan, reciben a Cristo, Wow. lo adoran. Wow. ¿Por qué? Pues porque una persona que estaba a la puerta Los recibió. lo recibió bien. Así. ¿No? A veces tenemos que dejar nuestros problemas afuera de la iglesia, Sí, ¿no? sí, Déjalos en la cajuela de tu coche y tú entras descargado, tranquilo, libre, ¿no? Sí. Porque no se vale llevar la carga Sí. a los demás. Así. El único que te puede cargar tu carga es Dios. Amén. Él dijo, echen las cargas sobre mí. Y yo las voy a llevar. Sí, sí. Y eso, pues hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque volvemos al punto. Siempre habrá oportunidades para servirlo. Y eso es lo que tenemos que buscar. Por ejemplo, el servir a los pastores es una bendición. ¿Qué puedo servir, pastor? ¿Qué puedo hacer por ti? O algo. Siempre hay algo que podemos hacer. El servir orando por las personas, Claro. orando por los pastores, orando por la iglesia, Sí. los tiempos que te tomas en casa para orar por la congregación, es servicio, estás sirviendo al Señor, Sí. estás intercediendo y eso es un servicio sacerdotal, que es a lo que todos fuimos llamados, a la intercesión sacerdotal. Somos reyes y también somos sacerdotes. Así es. Tenemos un sacerdocio de intercesión. Y que a veces no oramos por nadie, solo por nosotros, y por mí, lo que yo, solo por mí, así nos pasamos orando, pero cuando cambiamos la oración pasa lo de la vida de Job. Hasta que él hubo orado por sus amigos, viene la restitución de todo. Sí, exacto. Y al doble y con más gloria. Sí. Entonces, cuando nosotros dejamos de enfocarnos tanto en nosotros y empezamos a enfocarnos en los demás, ahí es cuando surge la restitución, la bendición, y viene tantas bendiciones al doble. Exacto, pero eso era también Job sirviendo. Sí, estaba sirviendo. Ahí dijo, no, pues no pueden estar así estos hombres. Claro. Él ya había recapacitado, Sí. pero veía a los demás en la misma condición. Sí. Entonces dijo, no pueden quedar así, porque son mis amigos. Claro. ¿No? Y en la iglesia es peor, son mis hermanos. Gente que voy a ver toda la eternidad. Ahorita que estás mencionando, me llega mucho la escena donde aquellos hombres llevaron a su amigo y a donde estaba Jesús aquel día en esa casa, y dice que llegaron y hicieron todo lo posible, hicieron algo bien loco para poder llevar a su amigo, ¿no? Y cuando lo llevaron, pues hicieron locuras. Exacto. Hicieron locuras y eso para el Señor fue impactante, porque eso robó la atención del Señor, captó su atención para poder hacer ese milagro. Y cada vez que nosotros hacemos algo por alguien, eso, y no importa que los demás piensen que es una locura, pero lo hacemos por el bien de alguien, eso atrae la atención del Señor y eso atrae la bendición del Señor. Y siempre va a haber milagros en medio de un servicio que tiene que ver con la ayuda hacia otras personas. Siempre va a desatar milagros. Claro, donde quiera. Claro, cuando Jesús vio, dice, la fe de ellos, así es. Quedó asombrado. O sea, bueno, esto sí es fe, esto sí es gente que sirve, esto es gente que realmente, ¿cómo se va a decir? Sale de su comodidad. Amén. Porque la mayoría, bueno, llegamos a la puerta y no había manera de entrar. Sí. ¿No? O por haber dicho, bueno, pues esperamos que salgan todos y en 3, 4, 5 horas podremos acercarnos a Jesús. Claro. No, ellos dijeron, este es el momento de salvar a esta persona. Así es. Y no vamos a perdernos la oportunidad. Lo vieron como una urgencia. Sí. O sea, no lo vieron como algo de, pues aquí esperamos, sino que ellos irrumpieron en medio de la reunión. Sí. Fabuloso. Gloria a Dios.
Bien, pastor, pues vamos a seguir con este tema de servir al Señor. Pero mientras, bueno, comparten esta enseñanza, suscríbanse al canal también para estar enterados de todo lo que estamos haciendo y recuerdan, siempre en victoria. Amén.